De nuevo, buenos días. ¿Por qué no voltea el que está a un lado de usted? Dígale, ¿cómo estás? ¿Verdad? A lo mejor se está durmiendo y dígale, despierta. Pero qué bueno que sonría al que está a un lado de usted. Hoy, hermanos, vamos a tocar un tema y a mí en especial me conmueve tanto, me inspira tanto y también me pone alerta tocante a la vida espiritual. Vamos a hablar de este tema que Dios ha permitido ponerle, cómo me presento ante Dios. Y no nada más vamos a hablar en el aspecto vestimenta, sino vamos a hablar en el aspecto más profundo espiritual. ¿Cómo me presento ante Dios? Y vamos a estar viendo el libro de Éxodo en el capítulo 28. Vaya conmigo, por favor, Éxodo capítulo 28. Y es muy importante acudir y escuchar el llamado de Dios para nuestra vida. Y cuando llevamos a cabo las ordenanzas que Dios nos da, el resultado siempre será sorprendente, siempre será positivo y nos dará una vida que podamos dar un testimonio real que Jesucristo vive. Y vamos a ver en esta ocasión las vestiduras de los sacerdotes, cómo se vestían, su significado. Y hermano, yo me pongo a temblar al visualizar cómo Dios escogió a Aarón para presentarse delante de él. Mire que es de impresionarse. Si por un momento cerramos los ojos, la gran responsabilidad, primero, de tener una vida espiritual tan santa, porque el estar delante de Dios es ser uno santo. Y es tan impresionante que a través del caminar Aarón con Moisés, Aarón fue teniendo una intimidad y una comunicación con Dios tan especial que llegó al grado Dios ver el corazón de Aarón para llamarlo a ser un sacerdote. Y no es cualquier hombre, y no es cualquier cualidad que Aarón haya tenido, sino que es la obediencia y la santidad que Aarón tenía delante de Dios. El ser un siervo de Dios, hermanos, conlleva una gran responsabilidad, porque escuchar la palabra de Dios es muy fácil, ¿verdad? Leemos la escritura o escuchamos a alguien hablar de la Biblia y todo está perfecto, pero cuando se lleva a cabo en nuestra vida espiritual, ahí es donde debemos de tener mucho énfasis en adoptar, en tener nuestra vida espiritual en un camino en santidad para con Dios. La santidad es un tema tan profundo que a muchos no les puede gustar, o muchos se pueden ofender, porque a nadie le gusta que le digan que es un pecador, ¿verdad? No se me pongan serios, hermanos. Todavía seguimos en un proceso de restauración, todavía seguimos en un proceso, como dice la escritura, que Dios nos lleva de gloria en gloria, que estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es por eso que a mí me impresiona mucho y me pongo a analizar mi vida espiritual también y digo, wow, Dios, qué cualidad tan hermosa tenía este hombre, que Dios haya puesto los ojos en él para ser un sacerdote, ya que Moisés fue usado y después Aarón fue llamado por Dios. Y es tan impresionante, y cabe mencionar que a través del caminar con el Señor, entre más lee la escritura, entre más escucha las predicaciones, entre más se reúne en la iglesia, más está conociendo a Dios, más está enamorando, si es posible, de Dios, para tener una vida tan saludable espiritualmente hablando para con Dios. Mire que el presentarse delante de Dios es algo muy, muy delicado.
El presentarse delante de Dios no es nada más voy a venir y voy a decir, Dios, aquí estoy, heme aquí, así con estas palabras, heme aquí, Señor, aquí estoy. Primero, hermano, vea la responsabilidad que conlleva al estar en la presencia de Dios. Los cantos lo hacen a uno entrar en la presencia de Dios, pero no estemos pensando en lo que está pendiente, estemos pensando que es una hora y media en la que tenemos que tener una calidad de intimidad con Dios. Y no dejemos de pasar este momento, porque si dejamos de pasar el momento tan íntimo con Dios, nos perdemos la grande bendición de ser llenos de su presencia, de ser tocados, de ser transformados, de ser sanados, de tener lo que le llamamos nosotros la intimidad con el Señor. A mí me impresiona ver, hermanos, cuando usted está alabando a Dios, cuando está adorando al Señor. No puedo meterme adentro de usted, pero puedo ver la gratitud que tiene para con Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, que tengamos gratitud para con Dios. Mire lo que dice, cuando Aarón fue llamado al sacerdocio. Vamos a mirar un ratito más un video, porque tiene muchas simbologías lo que vamos a estudiar. Vean el versículo primero, el capítulo 28, dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, le está hablando a Moisés, y a sus hijos consigo desde los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú harás a todos los sabios, a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras que harán son estas, y aquí voy a detenerme un poquito. Dios está hablando a Moisés, no Moisés está pensando, le voy a hacer un vestido, una falda o una túnica, a ver cómo me sale, ¿verdad? Moisés está escuchando a Dios, y eso es lo impactante, que nos enseña la Escritura, que estemos atentos a la palabra de Dios. Y dice, Dios llamó a Aarón, no Moisés. Y esto es lo más básico y lo más importante, que Dios cuando llama, lo llama directamente. Y Dios dice que llamó a Aarón para que le hicieran unas vestiduras. Y ahí incluye a los hijos de Aarón. Y dice el versículo 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Dios, la otra vez estábamos compartiendo, Dios cuando hace las cosas las hace hermosas. Ay, si usted levanta la mano y dice, qué bueno que Dios me hizo, ¿verdad? Pero mire una cosa que dice aquí, para honra y hermosura. Todo lo que Dios hace y todo lo que a Dios se le ofrece tiene que ser de honra, y todo tiene que ser hermoso. En la mañana no vamos a pasar atrás de la armonía, tu hermano Gerson nos explicaba de los diezmos y las ofrendas. Qué hermoso es darle al Señor con el corazón. No que, a ver, el monito ese de Washington no se quiere salir, se agarra de la bolsa, ¿verdad? O echa nada más uno lo que le sobra. A Dios se le tiene que dar lo hermoso, su corazón hermoso. Tiene que ser para honra de Él. No, hay personas que a veces uno dice, bueno, yo le voy a dar de lo que me sobra. Dios no requiere sobras. Dios requiere de su corazón. Es que no tengo tiempo para la iglesia. Pero si hay tiempo para el fútbol, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero hermanos, tenemos que darle a Dios lo mejor para la honra de su nombre. Tenemos que darle, me gusta esta palabra, para honra y hermosura. Dios es un Dios perfecto y por lo tanto salud. Debemos de darle todo nuestro corazón lleno de hermosura para que Dios se agrade y se honre. Qué hermoso lo que dice la Escritura. Y dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dios escogió hombres a los cuales Moisés les iba a hablar.
y dice que iban a estar preparados, dice la Escritura, los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Dios escoge hombres aquí para que hagan las vestiduras y no los escoge nada más ahí, aquel porque se ve muy bien o aquel porque habla muy bien. No, los escoge porque son llenos del poder de Dios, llenos de la sabiduría de Dios. Aquí nos dice para que hagan las vestiduras de Aarón, porque no cualquier persona iba a hacer esto que es tan sagrado, hacer las vestiduras de un sacerdote. Para hacer esto deberían de tener el conocimiento pleno de Dios, porque si no, conoce a lo que es un sastre, ¿verdad? Algunos sastres le dicen, quiero las medidas estas y estas y estas y estas, y llega y le toma las medidas del pantalón y al rato le hace un pantalón tan grandote que nada anhelo, o tan pegadito que no puede ni caminar. ¿Por qué? Porque lo hace nada más por un pago, porque ahí se va. Pero cuando Dios escoge hombres para hacer las vestiduras de un sacerdote, escoge hombres sabios. Dios le dice a Moisés, hombres sabios llenos de mi espíritu, llenos del temor de Dios, de la reverencia, del respeto, para que hagan las cosas bien hechas porque son para Dios. Y dice la Escritura en el versículo 3 al terminar, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Qué privilegio tuvo Aarón de que fue el primer sacerdote físicamente que entró al tabernáculo a ofrecer ofrendas por el pueblo. Y mire que este de ser sacerdote representaba al pueblo delante de Dios y representaba a Dios delante del pueblo. No podía entrar nadie así nomás al tabernáculo porque caían muertos. O no podía alguien, una persona normal, decir, oh, es que Dios me habló y yo vengo a decirte y esto y esto y esto. Hermanos, para eso Dios tiene que escogerlo. Dios le da la unción. Dios fue representado por Aarón ante el pueblo porque el pueblo no podía tener el acceso directo con Dios. Y el pueblo, cuando se quería comunicar con Dios, hablaba con Aarón. ¿Qué persona de Aarón era el cual tenía ese llamado y ese privilegio? Pero quiero decirle algo. ¿Sería difícil para Aarón si estuviéramos nosotros en ese momento? Como si usted fuera Aarón, ¿qué pensaría? ¡Ay, Dios, es mucha carga! ¡Ay, es que tus hijos, tu pueblo se agarran y esto y aquello! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Aarón acudió porque Aarón era obediente y sabía porque fue enseñado, sabía cómo era el pueblo porque fue enseñado por Moisés a través del caminar con el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Qué hermoso, ¿verdad? Que conozca al pueblo y que conoce a Dios. Usted puede conocer a Dios, pero tal vez al pueblo no. O puede conocer al pueblo, pero tal vez a Dios no. Pero qué bonito es cuando se conoce al pueblo y se conoce a Dios y así trabajar de la mano juntos para el Señor. Y dice el versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. ¡Wow! ¡Qué palabra! Tendrá dos hombreras que se junten en sus dos extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul, púrpura, carmesí, el lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar
las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Tremenda vestidura, hermanos. ¿Qué significa todo esto? Está hablando de las 12 tribus de Israel. Está hablando cómo las vestiduras deberían de ser perfectas. Y vamos a ver un video para explicar un poquito más de qué se trata la vestidura y podamos ver visualmente cómo se hacían estas vestiduras de los sacerdotes. Vamos a mirarlo mientras y de verdad qué tremendo es lo que Dios muestra. Y harás que se acerquen a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro, y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza, y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro
los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del ephod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del ephod, delante de su unión, sobre el cinto del ephod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del ephod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del ephod y no se separe el pectoral del ephod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Harás el manto del ephod todo de azul, y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor del borde, y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro, y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, Santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Impresionante como ver que Dios preparó estas vestiduras tan especiales. Hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Se queda uno sorprendido de la calidad que Dios mandó hacer para sus sacerdotes. Y sobre todo, cuando Dios llama a alguien, lo prepara, hermanos. Yo me estaba imaginando qué estaría pensando Aarón cuando estaba poniéndose las vestiduras. ¿Cómo estaba preparándose Aarón para el momento de entrar a la presencia de Dios? Hermanos, a veces, sinceramente, cuando tomamos un momento para entrar en intimidad con Dios, para orar a Dios, a veces no nos preparamos. Y entramos y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero no nos preparamos para recibir. Todo lo que el simbolismo que tiene apuntaba también hacia esta ocasión, hacia este tiempo. Luego vamos a hablar, que no explicó mucho de las dos piedras, el Urim y el Tumín, vamos a llegar a eso, pero todo lo demás que explicó es lo que refleja a Dios para con la humanidad, no tan solo con el pueblo de Israel, sino también para nosotros en este tiempo. Qué sorpresa, ¿verdad? Cómo Dios
escogió esas vestiduras. Perfecto todo, reflejando a su pueblo, a las 12 tribus, y dando a conocer que un día nosotros también tendríamos un sumo sacerdote. Este sacerdote entraba a hacer ofrendas por el pueblo. Tenían un sacerdote, pero ahora nosotros tenemos un sacerdote llamado Jesucristo. Ahora este sacerdote entraba y hacía ofrendas en el altar. Ahora nuestro sacerdote se entregó como ofrenda en el altar por nosotros. Y ya no tienen que ofrendar más. Ya no hay más ofrenda. Porque nuestro sacerdote Jesucristo lo cumplió todo. En Él estamos completos. En Él también nuestro sacerdote Jesucristo nos reconcilió. Mire que en ese tiempo el sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo, y haga de cuenta que el pueblo figuradamente entraba a la presencia, porque era representado por medio del sacerdote. Ahora nosotros, como creyentes, ya no necesitamos ni hacer ofrendas, ni tener que ir a sacrificar nada, porque nuestro sacerdote Jesucristo rompió el velo, el cual nos dio acceso para estar delante de Dios y nos reconcilió con Dios el Padre, y fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver unas escrituras que nos hablan. Vaya a Hebreos capítulo 14, que nos hablan de quién es ahora el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Todavía estoy muy impresionado por esa vestidura tan hermosa. Capítulo 4 del libro de Hebreos, en el versículo 14. ¿Está ahí conmigo, por favor? Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sin pecado. Ahora dice Efesios, unos libros atrás, Efesios capítulo 3, versículo 8, Efesios capítulo 3, versículo 8, dice la escritura así, de esta manera: a mí, ¿sí está ahí conmigo? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ese acceso que antes no teníamos, hoy lo tenemos para estar con nuestro Padre Celestial. Y ahí mismo en el libro de Hebreos, o volvamos otra vez en el capítulo 10, versículo 16, nos habla también de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: en Él, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y cuando lo leo esta escritura, me imagino a Aarón cómo se preparaba. Dejemos un poquito más allá las vestiduras, que son una representación tan hermosa, cómo se preparaba en su corazón. ¿Qué mentalidad tenía? Voy a ir a la presencia del Dios Altísimo. Wow, no lo puedo imaginar, y tal vez no pudiera resistir tanto como Aarón representaba a Dios. Y quiero terminar con esto, hermano. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, en el versículo 6. Y este es el tema: ¿cómo me presento ante Dios? Dice la escritura, está ahí conmigo, por favor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Y dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Wow. ¿Es difícil tener misericordia por alguien? ¿Es difícil amar a alguien? No. Lo más difícil que tenemos como seres humanos es la última palabra que dice: humillarnos delante de la presencia de Dios. Todo podemos hacerlo, pero como seres humanos tenemos esa esencia de no poder doblegarnos muy fácilmente. Un ejemplo: alguien le hace un daño o un mal a alguien. Ay, me la haces, me la pagas, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted a una cristiana decir eso? ¿Por qué? Porque no han entregado a Dios su vida como debe de ser. Dios nos guarde que un día seamos llamados a juicio y no lleguemos con nuestras vestiduras blancas, como lo dice la Escritura. ¿Con qué me presentaré ante Dios? Y cuando yo veo mi vida, no sé usted su vida, me entristece. Me hace sentir que no merezco lo que Dios me da. Porque, ¿se acuerda lo que se puso el sacerdote aquí? ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Se acuerda? Santidad a Jehová. Y qué difícil, ¿verdad? Pero cuando nos humillamos ante la mano de Dios, Dios se apiada y tiene misericordia de sus hijos. Acerquémonos con un corazón puro y sincero y recibiremos de Dios la grande bendición de ser llamados sus hijos y sus hijas. Amén. Vamos a ver. Padre, esta mañana, Dios, reconocemos su grandeza, su poder, su santidad, su hermosura y sobre todo, Dios, su grande misericordia, porque sin su misericordia todos hubiéramos sido ya consumidos. Amado Dios, nos despedimos de este lugar, pero llévanos, Señor, a donde quiera que vayamos recordando estas palabras: santidad a Jehová. Que aún a pesar de todo, de este mundo y de todo lo que sucede alrededor, podamos agradarte, Señor.
Padre bendito, bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, y aún aquellos que no pudieron venir a hoy, sea con ellos, Padre. Le doy la honra y la gloria en todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.